cansado de esperar y mendigar, y con todo lo aprendido me hice un barco que se ha hundido. Voy buscando mi frecuencia en el dial, y al compás de mi ceguera hoy la luna se refleja en ti. Vale, pues buenos días. Vamos a empezar el nuevo programa de Por un puñado de lentejas, anteriormente conocido como El Refugio. Y para este primer programa de la temporada contamos con la visita especial de María. María, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué ¿Qué tal? tal? ¿Qué tenemos para hoy? ¿De qué le vamos a hablar aquí a nuestro querido y bello público? Pues es un podcast sobre la animación en cine y serie y, bueno, audiovisual en general. Un poco un recorrido breve, pero bastante completo dentro de lo que se pueda. La animación un poquito especial, ¿no? Nos vamos a la vertiente un poco más profunda, más adulta de la animación. No vamos a hablar de la animación tradicional que estamos acostumbrados todas y todos a ver desde pequeños, ¿no? Sí, la idea es hablar un poco y reivindicar un poco de la animación como un medio de expresión artística y narrativa. No solo la animación como un género, sino pues un lenguaje audiovisual con el que se puede contar cualquier tipo de historia y que es tan versátil pues como otro medio artístico, ya sea la pintura, el cine, de personas reales y la literatura, por ejemplo. Uh-huh. También cabe destacar que vamos a dividir el contenido del podcast en tres bloques. El primero van a ser series, el segundo películas y el tercero las menciones honoríficas, ¿no? Tanto de directora como de productora. Sí, sobre todo porque, claro, no vamos a detenernos en hablar de estudios y películas de animación icónica y que todo el mundo, pues, en general están en el mainstream y todo el mundo conoce por la cultura popular y todo eso, pero obviamente están ahí por algo y tienen el reconocimiento que tienen porque lo merecen. Entonces sí, se harán menciones honoríficas, pero sobre todo vamos a Dar pinceladas. Claro, vamos a dar prioridad o, digamos, vamos a mencionar más en profundidad ejemplos de cosas que consideramos que son más desconocidas y no por ello menos importantes o que merecen pues más reconocimiento por el público general, digamos. Uh-huh. Pues cuando tú quieras empezamos con la primera serie. ¿Cuál es? Sí, empiezo con la serie, si todo correcto. Adelante. La primera serie que voy a mencionar es probablemente de todo lo que hablemos lo más conocido, porque digamos que fue la primera serie animada de Netflix, que Netflix es pues este titán de las plataformas de streaming. Y es BoJack Horseman. Es una serie que, digamos, mezcla el humor y el drama de forma muy profunda. Y bueno, básicamente la historia tiene un poco estilo sitcom, porque es así, capítulos de 20 minutos, con humor muy ácido y situaciones así cómicas, con muchos guiños a la industria de Hollywood y a la industria del entretenimiento. Y básicamente habla, pues eso, de un actor fracasado que en su día, pues en los 90 lo petó mucho y está como en un momento de su vida pues muy bajo y bueno, pues intenta recuperar esa fama mientras lidia pues con su depresión y sus crisis existenciales. Y bueno, arropado a eso están pues un abanico de personajes secundarios, al igual que él, muy importantes, con muchísimas personalidades. Y bueno, la animación es un estilo simple de 2D, pero es muy expresivo y tiene para mí uno de los mejores guiones en cuanto a series de animación y series en general. Yo creo que es verdad que es muy conocida, por eso, porque es de Netflix, pero como que tuvo su momento cuando estaba en emisión y al haber acabado como que ya no se tiene tanto en conversación y es una serie muy buena, BoJack Horseman, la verdad. Yo creo que en conversación ya de reciente, vamos, de rabiosa actualidad no, pero sí es verdad que ha sido una serie que ha marcado, a mí personalmente me marcó mucho por cómo se trataba la psicología de los personajes
y Totalmente. cómo ha satirizado sobre incluso el propio Hollywood, pero también de las Sí, plataformas de la televisión de los 90. sí, sí, se mete con todo y con todos. Incluso su personaje principal es súper gris, súper políticamente incorrecto y te plantea situaciones muy, muy brutales, desde la sátira, desde el humor ácido o desde la cruda realidad, básicamente. El personaje, digamos que es el más... Tú dices gris, yo ahí creo que más que gris, es negro, negro, negrísimo. Sí, sí, digamos que sí, es muy, muy incorrecto, pero trata de hacerlo bien, trata de mejorar. Dentro de estar en el pozo absoluto, en lo más hondo del pozo, intenta salir a la superficie, Superarse. aunque sea una persona muy autodestructiva, consigo y con su entorno. Pero sí, sí, es que te da momentos y capítulos enteros que son vamos, Sí, lapidantes. te dejan destrozado. Además, tú has dicho también que trata sobre un protagonista que está viviendo un momento muy duro de su vida, pero ese momento duro realmente es muy trivial, porque es el ocaso de una estrella. Yo creo que Sí, la vida de este personaje dura desde el principio, que en la serie se menciona el por sí, qué ha terminado con ciertas adicciones o con cierta tendencia a la autodestrucción, que es por el tema de la infancia, es sus padres, el su ego de sus madre. padres, claro. Sí, Entonces, realmente me gusta mucho cómo se trata el contexto de dónde viene, de lo que las circunstancias, digamos, le han hecho desde que era pequeño. Entonces, es muy guay, es muy interesante. Es verdad que no es una serie que yo diría que si estás en un mal momento anímico, personal, la vieses, porque hay mucho humor y hay mucha comedia y te saca muchísima risa y muchísimos momentos muy divertidos, pero también los momentos intensos y dramáticos te dejan totalmente tocada. Entonces, según qué persona, si está en un momento delicado, no sería la serie que le recomiendas ver. no, no, la verdad que no. Pero sí, 100% recomendada en un momento que si estés bien, de verla, porque tiene capítulos que son historia vamos, de la serie, básicamente. Ese final, esos capítulos finales de la serie son increíbles. ¿Y no crees que esta apuesta es una apuesta muy arriesgada? Es un all-in a todo mm, siendo perteneciente de Netflix. Es decir, si esta serie se hubiera hecho más independiente, hubiera pasado un poco más de desapercibida, ¿no? Porque al fin Puede ser. hubiera sido más de nicho, pero al ser de Netflix, yo creo que la apuesta de Netflix por esta serie es una jugada todo a uno. Porque Netflix, al principio por lo menos, los albores de Netflix se caracterizaba por un material más blanco, más tanto de series como de películas, y Sí, apostar más por una... políticamente correcto, Exacto. digamos. Sí, Y al apostar por una serie de animación, además, que también siempre, bueno, siempre no, casi siempre tendemos a pensar que la animación, que esto es de lo que vamos a hablar hoy, es genuinamente para niños o infantil. o más inocente, sí. Entonces Sí, la sí, sí. gente que empezó a ver un cartel de un caballo en Netflix, siendo Netflix lo que era, a lo mejor se llevó un batacazo Puede importante. ser, sí, sí. También creo que es por el hecho de que Netflix no estaba tan en auge, imagino, y a lo mejor a día de hoy, si no hubiese funcionado la primera temporada, lo cual dudo porque ya la primera temporada está muy bien, pero si no hubiese funcionado a nivel de visualizaciones, de números, capaz la cancelan, porque Netflix, pues ahora lleva unos años de cancelar series que están muy bien, y entre ellas, pues, de animación, por ejemplo. Por ejemplo, de los creadores de BoJack Horseman hay otra serie que se llama Tuca y Bernie, que me encanta, pero esa serie ya no tiene tanta repercusión, digamos, como BoJack, y es otra serie de Netflix, producida en Netflix, pero ya hay una diferencia, de que a lo mejor no se hizo tan conocida, por así decirlo.
Claro, y que al final las comparaciones son odiosas. Cuando hay un pelotazo, como es el caso de BoJack, ya tienes todas las miradas apuntándote y además enjuiciándote Sí, porque totalmente. dirán, bueno, y ahora después de esto, ¿qué me vas a hacer ya? Si has tocado techo, ya. Ya de aquí, no, hombre. No, pero sí es verdad que sienta unas bases y sin duda es que es una serie que es atemporal. Yo creo que se puede ver en cualquier momento. Sí, sí, totalmente. Totalmente. Y bueno, si quieres ya paso a la segunda serie Vamos a la que siguiente. de esta lista. Esta es menos conocida, aunque es una miniserie producida por Cartoon Network, que es un pedazo de estudio de animación que nos ha traído animaciones como, o sea, series de animación como Historias Corrientes, El asombroso mundo de Gumball, Hora de Aventura, Ben 10 y, en fin, muchísimas muy conocidas y muy buenas. Pero esta miniserie es más desconocida, pero no por ello menos importante, que es Más allá del jardín. Ujú. Eso es una miniserie de 10 capítulos, de 10 minutos cada capítulo, que trata la historia pues, de dos hermanos que están perdidos en un bosque misterioso y pues buscan la forma de, digamos que la serie lo que trata es cómo estos hermanos intentan buscar la forma de salir de este bosque. Y tiene pues ese estilo retro de animación, tiene una estética muy otoñal, perfecta para ver ahora, y bueno, también apela o da esas referencias a cuentos clásicos, porque cada capítulo pues conocen a criaturas del bosque y cada capítulo tiene como aventuras que algunas son autoconclusivas dentro de que la narrativa es que los dos hermanos quieren salir de ese bosque, pero cada capítulo tiene como sus mini historias. Y los protagonistas es que son perfectos, porque los hermanos son, mmm, obviamente el hermano mayor es más racional, es más serio, es más existencialista, y el hermano pequeño es más inocente, más divertido, y es una dupla increíble. A mí es que es una serie que me encanta y, y puede parecer más infantil, pero conforme la ves activamente y llegas, por supuesto, al final y te das cuenta de todo al final, ves que es otra serie más, es mucho más oscura de lo que puede parecer, a pesar de la estética, pero es más oscura en cuanto a las reflexiones a las que te lleva. Y es que se ve en nada, es que se ve en un día y es perfecta. A mí es que me encanta, es de mis favoritas. Claro, de hecho tienes a uno de los protagonistas, lo tienes por ahí detrás, creo que estoy viendo. Sí, ahí está. Ahí está. Ahí está el muñequito de Will. Ah, Es que me encanta, es una serie que me la veo seguro cada 2 años, si no me da tiempo, pero en otoño siempre cae. yo he de reconocer que era una serie que no conocía del todo bien y la empecé a conocer mejor y a investigar sobre el trasfondo que tiene la serie gracias a ti hace Sí. relativamente poco y la he visto ya 2 veces. Y es una Es que, serie, ¿ves? Da tiempo a vértela 2 veces en el transcurso de... Sí, sí, es sí. una serie que, como tú bien has dicho, es una miniserie de 9 capítulos. Si no recuerdo Ah, mal, creo que eran 9. 9, sí, 9 o 10, pero es que es muy corta. Yo recuerdo que eran 9 porque, bueno, para quien no lo sepa, la serie, esto es cuestión de investigar un poquito, pero la serie hace mucha referencia, vamos, no es una parodia, es una recreación o una nueva visión sobre la Divina Comedia de Dante Alighieri. Entonces son 9 capítulos que son los 9 círculos del infierno. De hecho, en cada Vale. capítulo hay un elemento que te muestra cada círculo. De ese, sí, sí, es verdad. Entonces ya el trasfondo existencialista, filosófico de la Divina Comedia, ya ahí te está diciendo que la serie no es una frivolidad per se. O sea, es una serie muy oscura, con elementos muy chungos, muy perturbadores incluso, desde el Sí, primer momento. sí, sí, totalmente. Y no es que vayan creciendo, que también, pero en cada capítulo hay algo que, si crees que el capítulo va a empezar dándote un respiro, lo crees No, bien porque lo va a hacer, pero en un momento va a haber un pic que te va sí, a mandar otra vez para abajo,
pero de todas Totalmente, tienen, digamos, ese patrón de desarrollo cada capítulo y se va acrecentando, por supuesto. ¿Y Y la psicología de los personajes, tú crees que son complementarios ambos hermanos o...? sí, yo creo que sí, que se complementan muy bien, porque ya te digo, uno es más racional y sobrepiensa mucho las cosas, y supongo que también es por el rol ese de hermano mayor, de protección, de que están solos y perdidos, y está como más alerta a todo y a todo a todos los estímulos que hay. Y el hermano pequeño, digamos que todo eso lo canaliza desde la inocencia y la diversión y la novedad. Es decir, estamos en un mundo así mágico y todo le parece como es más inocente. Y no sé, a mí es que el personaje del hermano pequeño me da muchísima ternura. El Greg, cómo va lanzando los caramelos y todo eso, es muy entrañable. Sí, es la inocencia del mundo infantil, vamos. Aunque más o menos tienen la misma edad, porque tampoco es que disten mucho de un personaje a otro. Sí, podrían verse como una misma persona incluso, pero con la dualidad de esa parte inocente e ingenua de ti misma, pero a la vez la parte alerta y autoconsciente e insegura, digamos, Ujú. y existencialista, por supuesto, Sí, sí, la porque serie... es Otra súper cosa no, pero existencial. existencialismo y a raudales en esa serie. Sí, sí, totalmente, A mí totalmente. me gusta mucho en la serie cómo se retroalimentan cada personaje, ya no solo los dos hermanos, sino todos. Por ejemplo, el personaje de Beatriz, el pájaro, Sí, el pajarito, me encanta, el leñador, por ejemplo, es también, verdad. que todo eso al final terminan, aunque a priori no tienen nada que ver, quitando los dos hermanos los unos con los otros, no vamos a hacer spoiler, pero en el capítulo final, en los dos últimos, Tiene que ver, sí. todo pasa por algo y todos tienen algo que darse. Si él no le da el X, no va a Sí, sí, pasar sí, lo sí. siguiente y al revés. Y es una Tot- retroalimentación muy guay. Me parece una serie que yo, sinceramente, y vuelvo a reiterar, que yo no la conocía, no la conocía vagamente, pero que la recomiendo desde aquí, vamos. Sí, es recomendación absoluta, porque es muy disfrutable, se ve en nada y es como una animación muy acogedora, en el sentido de que te despierta a querer pasarte la tarde entera en la mesa camilla con una taza de chocolate caliente y palomitas o lo que sea, o castañas, porque es la época, Ujú. y estar ahí tranquila viéndola y sí, sí, es perfecta. Aunque vas a recibir un pelotazo en el pecho, pero sí, sí, es una serie para ver en casita con la mantita, efectivamente. Sí, sí, es ideal, ideal. Y la banda sonora también acompaña mucho Claro, eso. la intro es muy buena Ujú. también. La rana ahí tocando el piano es muy acogedora de decir de me voy a tirar todo el día siendo esto y viendo esto. Es Sí, muy sí. folky, yo creo que es la palabra, folky. Es muy... Es como un monstruo viene a verme, es como un ambiente así como muy naif, pero, pero que tiene un trasfondo súper oscuro, pero igualmente Totalmente. es totalmente disfrutable, vamos, la Tiene serie. muchísima personalidad y muchísima esencia. Ujú, Pero bueno, como he dicho, las series de Cartoon Network suelen tener ese tono como una seña de identidad muy marcada y pueden parecer más ingenuas y tal, pero luego tienen mucho trasfondo. Por ejemplo, Hora de Aventura, por ejemplo, ujú. que parece más ingenua, pero luego se va tornando en algo más profundo. Entonces, eso. A mí es que es mi favorita de todas las que he mencionado del estudio. Pues ya hemos terminado con la serie, vamos a pasar al siguiente bloque, que son las pelis. ¿Empiezas tú, empiezo yo? ¿Cómo hacemos? Pues si quieres, digo yo la película que tenía ¿Vale? pensado recomendar, porque esta es una película que está dirigida por un director súper icónico de los más importantes del Hollywood contemporáneo, que es Steven Spielberg, que al igual que, pues, por ejemplo, Guillermo del Toro dirigió Pinocho o Tim Burton, por ejemplo, tiene una estética súper marcada en su cine de animación.
que sabes que es Tim Burton lo que estás viendo, pues Steven Spielberg dirigió las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, en 2011, y es, digamos, una animación 3D que está basada en 3 cómics de los cómics icónicos de Tintín. Y nada, o sea, es una película llena de acción, de realismo, de así estilo caricaturesco, muy, muy fiel dentro de que es una adaptación, por supuesto, pero es muy fiel al espíritu, a la esencia de los cómics de Tintín. Y es súper divertida y los personajes son, ya solo el trío principal de Tintín, el Capitán Haddock y Milú ya son perfectos, pero luego están los hermanos gemelos, Hernández Fernández, que también son icónicos y tienen muy buenos secundarios y las historias son buenas y es muy guay porque es un ejemplo, al menos Tintín yo pienso que es un ejemplo de cómo la animación es un medio que te permite jugar con los estilos y con la historia que quieres contar de una manera que otro no puede hacerse, porque Steven Spielberg podría haber hecho, igual que ha hecho sus grandísimas películas de acción, podría haberla hecho en live action, en persona, pero pues vio que la animación le proporcionaba una Un medio. claro, medio de poder desenvolverse de mejor forma que podría haber hecho de otra forma, digamos. Yo, la verdad, le estaba pensando ahora mismo. Creo recordar que leí que esta película estaba producida por Peter Jackson, ¿puede ser? Pues probablemente no, tendría que abrir Letterboxd para comprobarlo, pero sí, probablemente. Peter Sí, Jackson, que también mm, ha tenido algunos conatos muy breves también en el mundo de la animación, pero no ha llegado al punto de eso, de un Spielberg o de un Guillermo del Toro, de Tim Burton, sí, Tim sí, sí. Burton. Que de esta gente hablaremos después en las menciones honoríficas y demás. A mí es una película que me sorprendió porque me la imaginaba, aunque lo es, ¿no? Es muy fiel al mundo del iconográfico de los cómics de Tintín y demás, pero me pareció una película tremendamente adulta, al igual que hemos hablado de cosas que aparentemente son infantiles y terminan siendo súper adultas. Mucho más profunda, sí. Esta me ha parecido que es un híbrido entre lo infantil, porque al final no deja de ser una película de aventura, pero la psicología adulta no tan caricaturesca, sino la psicología de los personajes de están teniendo emociones genuinamente adultas. Totalmente. Y me pareció que tiene momentos también, no llegan a ser oscuros, pero momentos muy... Yo me vi muy identificado en la forma de hacer, más que momentos. La forma de hacer de cada personaje, De actuar, sí, cómo respondía a cada adversidad o cada momento. sí. Son personajes muy interesantes de debatir, de analizar, porque el Tintín es una persona tremendamente optimista y contrasta mucho con el pesimismo del capitán, que es un borracho venido a menos, que está el pobre en la mierda. Entonces, hay muchos contrastes y está muy guay. Y claro, se genera este encuentro pues en el contexto de, pues tenemos que ir a por un tesoro, tenemos que encontrar algo, no sé qué, y se dan estas secuencias de acción chulísimas. Sí, es que tiene todos los ingredientes para que funcione. Y por supuesto, pues el material en el que está inspirado ya es bueno. Entonces, si te lo coge un director o un productor que es bueno también y te lo sabe hacer y sabe cuidar y tratar bien el material, pues te sale algo de muy buena calidad, la verdad. Además que Steven Spielberg nunca defrauda. Él tiene los medios. No. Tiene el Él, monopolio de. él, vamos, te puede hacer un parque jurásico o una lista de Schindler o vamos, cualquier cosa te lo va a hacer bien. Es que, vamos. Yo es verdad que al principio tenía un poquito de recelo con la película porque, aunque Steven Spielberg, repito, es un tío que tiene más calidad que yo, por supuestísimo, a la hora Es una carrera, vamos.
Pero ya no solo en lo técnico, sino a la hora como mente de negocio del cine. Más allá de Sí, lo artístico, como negocio, como marketing. Él sabe venderte lo que sea. Y yo tenía prejuicios por eso, porque digo, esto va a ser otra película palomitera a muerte. Pero después me sí. sorprendió y me pareció que era una película que encierra mucho más de lo que a priori puedes ver. Totalmente. A ver, yo tengo que decir que tenía buena fe porque estamos hablando del director de Indiana Jones. Entonces, es como que dices, vale, me fío, ¿no? Como bueno. Y, y claro, es que es eso, que podría haberla hecho en persona, o sea, en live action, porque te hace un Indiana Jones y te quedas impactado y es un hito del género de aventura y es muy icónico. Pero ahí es donde se ve cómo la animación llega a sitios donde, pues, por mucho que quieran los live action de Disney hacer y todo, no lo consigues. Esa esencia, ese medio es que no es irreemplazable. Totalmente. Entonces, Pues desde aquí sí, yo creo que está muy bien. también la recomendamos, que nadie tenga los prejuicios que yo tuve al principio, porque es una película que está muy guay. Y para los niños también, para los niños se lo van a pasar pipa, vamos, viendo la película, porque es frenética, tiene un ritmo que no para, no para. Es muy buena. Yo creo que es literalmente la definición perfecta del cine familiar. Porque Total. muchas veces se pone esta etiqueta de cine familiar y la película pues deja mucho que desear porque no sabe jugar con que contente o que sea buena tanto para niños como para adultos. Y creo que este es un ejemplo de película que funciona a todo tipo de público. Totalmente. Los adultos lo vamos a agradecer, tanto por el pulido técnico como lo que te he comentado antes, como la psicología de los personajes y lo que encierra cada uno. Y los niños lo van a disfrutar porque es una peli que es muy divertida para ellos y Total, total, también total, total. el hecho de tener a Milú, que es la parte más desenfadada y más cute, Sí, digamos, de la película, a los niños les va a hacer muchísima gracia. Porque total, el toque de totalmente. comedia... Pues yo voy a recomendarte yo una, o Ujú. voy a hablar de una, que Sí, no es tan infantil, pero que a mí me marcó tremendamente para mal y para mal al principio, pero después me di cuenta que el creador de esa película era un portento, tanto a la hora de guionizar las cosas que ha hecho poquitas, como a la hora de realización. Y es La vida de Calabacín. La vida de Calabacín es una película que partimos de que utiliza un método de animación que es genuinamente infantil, que es el stop motion. Y me engañó, me hizo la media remanguillé esa película porque yo pensaba que iba a ver una película, pues eso, profundamente infantil y para nada. Es una película totalmente adulta que trata una serie de cuestiones muy duras, de una manera muy elegante y muy sutil, porque yo creo que en parte se la jugó. Yo creo sí, que se la pues jugó porque trata, por ejemplo, vamos a desvelarlo aquí, trata temas como la depresión, el el alcoholismo, duelo, el duelo, los malos tratos, tanto físicos como psicológicos, el sí, bullying, la el, soledad, el abandono, la claro. sensación, eso y la sensación de abandono. Es brutal, la peli se las trae. Sí, sí, La sí. película, vamos, a mí me ha dejado destrozado 2 días y dije, ¿esto qué es? Los días a mí, 2 meses, es brutal. Me pareció que era rompió moldes con tanto con la forma de hacer en stop motion como en temática de drama, porque una Sí, cosa es sí, el total. drama y otra cosa es el drama elevado a la máxima exponencia. Totalmente. Yo, La animación stop motion es que es otro tema, porque es una animación artesanal que te da muchísimo, al menos a mí me apela muchísimo al sentir
como que estás viendo un teatro, no sé cómo explicarlo, pero es un tipo de animación como muy personal, como que estás viendo el trabajo que todo, por supuesto, todo proceso de animación es importante y es difícil, pero lo del stop motion es como que lo valoro muchísimo y le tengo muchísimo respeto el cómo el proceso de llevar a cabo tantísima historia solo pues con tan artesanal, de forma tan artesanal. Claro, esa es la palabra que te iba a decir. Es un trabajo de artesanía. O sea, Totalmente. además, si tú ves el proceso del rodaje de cualquier, no digo de esta, en general de animación de stop motion, es un proceso de orfebrería, artesanía, es Total. muy intimista también, porque pese a ser, o sea, pese a al haber obras más, pues más con más fanfarria y más rimbombantes, como pueden ser las de Tim Burton y tal, Sí, es una pequeña cajita donde te metes durante hora y media y ahí te quedas y lo estás disfrutando como un enano, vamos. es una locura. Yo le tengo muchísimo respeto a este tipo de animación porque yo soy una persona que puede tener paciencia, pero no creo que llegue a esos niveles de paciencia. De decir, voy a ir haciendo de la figura, todos los movimientos. Es, es trabajo minucioso donde los haya, básicamente. Además, en este caso, juega con una ventaja y es que es muy europea, es muy... No es la típica animación stop motion que podemos estar acostumbrados a ver. Es En el muy mainstream, en sí, el mainstream, totalmente. es muy europea, Totalmente. muy suya, muy para adentro. Sí, Y eso sí, le no, no, hace no, totalmente. distinguirse, vamos. Totalmente. Igual que es una coproducción francesa y suiza, ¿no? Sí, Sí, no, es que ya desde el principio, que tiene para mí la vida de Calabacín, ya solo el principio es brutal. Es que te deja en el suelo planchada y te dice esto es lo que vas a ver. Y no se deja de mierda, o sea, te lo deja clarísimo. Y bueno, igual que la reciente historia de un caracol, creo que se llama, también. que es la misma vibra, sigue la misma línea de película tremendamente honesta, dura, adulta, eh, y con esa estética súper marcada del stop motion, los decorados, los personajes, muy guay, muy guay. Merian Max, por ejemplo, también es un ejemplo de... Lo que pasa es que esa es más... No tienen nada que ver, la Merian Max y la del Caracol no tienen nada que ver con este tipo de fotografía. Esta película es muy colorida, muy... Sí, La musiquita, que sean niños. Es todo como muy happy, pero que encierra lo más devastador que puede haber en la humanidad. O sea, temas muy crudos, como hemos dicho antes. Las otras, sí, desde el primer momento, te están diciendo que estamos en la mierda. O sea, no te dan ningún respiro, porque en esta sí hay respiro. sí. Hay chascarrillos propios de los niños pequeños, los juegos, las tonterías. En las otras no, en las otras van al hueso y ya está. Totalmente. Esta película yo la Sí, recomiendo desde aquí, pero cuidadín con lo que os vais a echar a la cara porque... es tipo BoJack Horseman, como decía antes, es perfecta y hay que verla sí o sí, es una muy buena recomendación de ver, pero tampoco la veas en un momento delicado No, en el que te encuentres mal, porque te va a dejar peor. claro. Pero verla 100%. Verla 100% seguro. La siguiente es un tipo de animación. Esta sí que me parece bastante curiosa porque es un tipo de animación que no es lo convencional, que es de software libre, que es Flow, que ganó un Globo de Oro y Ahí más que está merecido. Ahí mi está perfecto. Ahí está mi perfecto. Sí, sí, no. Ganó el Oscar también, el Oscar también. de película animada, estos últimos premios. A mí es Sí, una sí. película que me parecía casi un videojuego.
Sí, tiene esa vibra videojuego. Está muy guay. Tenía, Sí. tenía momentos que yo decía, estos son cinemáticas de videojuego totalmente, ¿no? Claro, está hecha con un software que es Blender, creo, ¿no? Blender, creo que sí. Que es muy indie, es película indie donde las haya. De hecho, el director no estudió cine. Él, yo no sé si parafraseando un poco a Quentin Tarantino, dijo más o menos lo mismo, que a él no había estudiado cine, él lo que había hecho es ver cine y Del consumir cine, cine. sí. Él estudió Bellas Artes y por su cuenta y riesgo, pues decidió hacer sus obras y de hecho tiene una anterior que creo que se llama Wake, que también está hecho con Blender y tiene la misma onda que Flow. Es una cosa muy especial, es un cine muy especial el de este señor. Sí, a ver, Flow es un cine muy minimalista, así en 2D, pero es muy suave y la atmósfera que tiene es muy, muy guay. La historia que cuenta es muy interesante, del tema de apocalíptico y el tema de supervivencia. Y el hecho de que te pongan de protagonista a un gato es que no hay mejor personaje con el que una persona se pueda empatizar, implicar, digamos. Lo O sea, tú humaniza, ¿no? claro, estás toda la peli diciendo que a este gato no le pase nada, por favor, le protejo con mi vida. Y bueno, el gato y los personajes, el resto de animales que aparecen. Uh-huh. Es una película muy, muy medioambiental, digamos, en todos los sentidos. Se trata el tema con mucha madurez. Y lo que tú dices, tiene muy buen ritmo, tiene como es así un poco rollo supervivencia de las aventuras que va pasando el gato y el resto de animales. Y claro, obviamente no hay diálogos, es todo en silencio, pues te da un rollo videojuego. Es como Además, que eres el gato, tú, y vas ahí viendo las adversidades que ocurren y todo. claro, porque no hay presencia de seres humanos, pero sí ves que el ser humano de alguna forma ha estado ahí. Sí, totalmente. Por ejemplo, el elemento de la barca, Sí, el elemento de las estatuas de gatos. O sea, se sabe, los edificios así con la vegetación, todo. Sí, 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 se ve que ha pasado por ahí el humano. claro, no ¿Dónde vamos a está? decir, Pues a saber. no vamos a decir por qué no aparecen los humanos, pero es una distopía en la que el ser humano no es un mundo animal y ya No, está. ha estado, el ser El humano ha ser humano ha estado ahí. estado en la historia. ¿Por Sí, sí, qué? sí, sí. Pues habrá que verla. Pero me pareció una película muy buena, me pareció que como mínimo novedoso en el mundo de la animación en general, ya no indie, sino en general. Porque me imagino que en el mundo indie habrá pues miles de filigranas también, pero Totalmente. que esta película llegue al mainstream. Oscar, literal, que no hay cosa más mainstream en cuanto al audiovisual, digamos. Sí, sí. Eh, y sí, 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 totalmente. Yo creo que es un ejemplo de cómo la seña de un autor con una idea así original, creativa, y con los medios limitados, entre comillas, que pueda tener, Sí, sí. te saca algo verdaderamente bueno con mucha calidad. Es como que si tienes la idea y sabes ejecutarla y al final el medio, te adaptas al medio, pero si la idea y la intención es buena, te sale algo de muy interesante y muy, muy guay. A mí Flow es que, ya te digo, me encantó. A Yo estoy muy mí, feliz de que tuviese todo el reconocimiento que tuvo. total. Además es que es un claro ejemplo de eso, del menos es más y de... Da igual los medios que tengas, que si tienes una buena idea, ya habrá alguien que te lo compre. Total, Y si puedes entrar por la puerta totalmente. grande, es que algo has hecho bien, imagino, ¿no? Porque para llegar a ciertos sectores y ciertas élites, significa que a lo mejor no eres un gran director o no has tenido no has recibido la educación adecuada en cuanto a realización, fotografía y tal, pero has confiado en ti. Al final, yo creo que es
lo que más hay que valorarle es que él tenía una idea, ha apostado por ello, le ha salido tremendamente bien, pero igual le podría haber salido fatal. De decir, ¿esto qué es? O sea, No, es un ejemplo de que una persona que tenga potencial o ganas o idea, una idea buena, aunque no tenga todos los medios a su alcance, puede salir. Que por supuesto, si tienes todos los medios a tu alcance, puedes crear algo increíble. Ya se ha visto. Pero luego también está el ejemplo de gente que tiene todos los medios a su alcance, pero a lo mejor no tiene la idea más transgresora del mundo y te hace una cosa pues muy mediocre muy o sí, muy estándar sería la palabra. Mediocre a lo mejor es muy bruto de decirlo, pero sí, muy estándar, que no te dice nada nuevo. Y Flow, pues al final es algo, es como una luz de esperanza, una luz un soplo de aire fresco entre tanto refrito de industria de Hollywood, de remakes, precuela, secuela, live action y todo demás. Además, la particularidad de que no tiene guión, eso también es un arma de doble filo, porque Totalmente. Cuando tú ves una película que no tiene guión, eso te puede salir muy bien, como estamos diciendo en este caso, o muy mal, porque no hay gente que no engancha, al no haber diálogo, no haber nada, simplemente te lo está contando todo con imágenes Sí. y sonidos, pues no te puede llegar a aburrir y a hacerte pues pasar un rato que nada, anodino, no me estás diciendo nada, pero ha conseguido enganchar con las imágenes muy bien. Sí, al final yo creo que es verdad que vivimos ahora en un contexto de estímulos y imágenes rápidas, diálogos todo el rato, pero al final la esencia del medio visual también es contar historias con imágenes. Entonces yo creo que sí engancha. Si le das la oportunidad, sí que te envuelve desde el primer momento en la historia. Además que es que dura 1 hora y media, es que no... Sí, es muy cortito. Yo es que no recuerdo un momento de desconexión, de disocio, de miro el móvil. No, es que me tuvo pendiente de principio a fin sin parar. Te la bebes totalmente. Pues vamos a pasar ya a la última peli y luego comentamos las menciones honoríficas que me están diciendo desde el Perfecto. control de realizador de los estudios de no sé dónde, que tenemos que ir un poquito más rapidito, así que vamos a pasar con la siguiente, que también es una película muy atípica, porque viene de un mundo que no es cinematográfico per se, viene del mundo de las novelas gráficas, y es Robot Dreams, que además es española, o sea, Sí, es calidad patria, sí, totalmente. y tampoco tiene diálogo esta película. Esta película tampoco tiene guión, tiene el guión, pero técnico. Pues diálogos no, porque los personajes no hablan en toda la película. Sí, es muy similar a Flow en el tema, la animación suave, 2D, tremendamente sentimental y una atmósfera, sí, es muy suave. A mí es que también es de lo mejor que se ha podido hacer en este último año y medio, 2. Sí. Vamos, yo no sé si has tenido la oportunidad de leerte la novela gráfica, ya sea por internet, no digo que te la compres en físico. Pero es una novela que habla de temas también muy profundos, pese a que estamos viendo a personajes muy infantiles, un perrito así, Sí, animalitos y tal. Me parece que trata un tema, sobre todo el dejar ir, que es un tema que ahora mismo, por lo que sea, no estamos acostumbrados a verlo en una pantalla de cine y mucho menos en la vida real. El hecho de que te aferras a algo o a alguien que por narices tiene que estar en tu vida, la totalmente. película lo trata. Sí, Y me sí, parece. la intimidad que existe en eso, en el proceso de dejar ir a alguien o a algo, por mucho que cueste, pero esa intimidad sí, a mí es que me pareció una película también preciosa. No la había visto hasta que no me he preparado para el podcast y me encantó. La tenía súper pendiente porque ya se veía de
de lo que se venía. Digamos que ese es el tema troncal, pero luego trata muchas más cosas. O sea, trata de eso, ¿no? De la idealización de algo, de alguien también. De los momentos que pueden ir pasando en tu vida o no, porque tampoco vamos a hacer spoiler, pero juega también con el truco de qué es real y qué no es real. Lo que te puedes imaginar o cómo te gustaría que desembocara una cosa y a lo mejor puede que termine así o no. Total. O puede que alguien sea para ti o no. Porque llegará algo o alguien que te haga decir, mira, pues al final ha tenido que pasar esto, esto y esto para que llegue esto, esto y lo otro. Y al final que te quedes con un recuerdo de que ha sido muy bonito, pero que no aferrarte a ello. No todo es para siempre, no Claro. todo es trascendental. A veces las cosas ahí se terminan. Y la animación, pues, de la película es muy, muy simple, vamos, es tipo eso, novela gráfica, no han Sí, cambiado nada. en 2D pero es también muy bonita. Es como muy minimalista, está muy bonita también. Pues vamos a hacer las menciones honoríficas. ¿Quieres empezar tú con alguna en concreto? O... Sí, a ver, la mención honorífica realmente es mencionar, porque obviamente son cosas que ya están en el mainstream, pero que de alguna manera están porque lo merecen, porque son muy buenas y porque han acercado la animación a mucha gente o han roto los prejuicios y estigmas que se puedan tener de la animación, del tema de que es infantil, que es menos importante, es menos y se subestima, digamos. Y bueno, pues a ver, tenemos estudios típicos, mitiquísimos, como son Disney, Pixar, que pueden tener películas a lo mejor más infantiles, pero luego pues sacan películas como Toy Story o El Rey León y películas mitiquísimas tipo Up, que se ven y es que son trascendentales, básicamente. Sí, sí. No sé si quieres tú añadir alguna de estas. Es que se podría hablar tantísimo de Disney Pixar que digo que es como de todas las que se pueden mencionar, las más famosas o top, digamos. Sí, bueno, también a micrófono cerrado estamos hablando de DreamWorks también, que tiene cosas, bueno, míticas también, que forman parte de la infancia de todo el mundo, que es Rec, por ejemplo. Sí, DreamWorks, digamos que uno de los creadores de DreamWorks, había dos creadores creo, digamos que empezaron en Disney y crearon este estudio de animación para hacerse, digamos, películas que no entraban dentro de lo que se hacía en Disney. Por ejemplo, La Ruta hacia el Dorado, El Príncipe de Egipto, Sinbad, Spirit y por supuesto luego está El Pelotazo, que son las dos primeras películas de Shrek, que son míticas, y luego está Madagascar, y luego más recientes está Cómo entrenar a tu dragón, que son películas con muchísima personalidad y con una animación también muy, muy buena y icónicas. Y creo que pues al menos a mí DreamWorks, al igual que Disney o Pixar, me han ido acompañando desde la infancia, pero a día de hoy las sigo disfrutando y me siguen encantando. Además tienen obras que también tienen ese puntito adulto, ¿no? Shrek, por ejemplo, tiene puntos muy adultos. Totalmente. La Ruta hacia el Dorado, que hablábamos el otro día, que es, bueno, la temática ya en sí es Total, sobreadulta. total. Y Sí, sí, además, sí. El Príncipe de Egipto también El Príncipe es de Egipto, muy histórica. Muy guay, muy guay. si te fijas, el enconamiento entre Pixar y DreamWorks se nota, porque quitando, no vamos a hablar de Shrek solamente, pero ya de por sí es una parodia de los cuentos de Disney. Sí, Y la forma de animar, se nota ahí el beef un poco claro, de queremos reírnos de esto, satirizar esto. claro, y luego Los caballeros que rescatan a la princesa, es muy totalmente, bueno. y todos los personajes que aparecen, Pinocho, todos los personajes de Disney, Sí, sí, sí. Blancanieves, Es muy, es una crítica. es icónica, es Rec. Es como película, vamos, epítome. Totalmente. Sí, sí, sí. Luego, ¿qué más estudios tenemos por ahí? Pues siguiendo con lo norteamericano, digamos, están bueno, he mencionado antes Cartoon Network, que pues se han mencionado las series, sobre todo estos son series.
súper importantes, así recientes, de historia de aventuras, El asombroso mundo de Gumball, historias corrientes. Luego tenemos otros estudios como Adult Swim, Sí. que nos ha dado series como Rick y Morty, que es así muy reciente y también muy interesante. Y luego a otros estudios que no son 100% de animación, pero también nos han dado animación muy buena, como Fox, que tiene Los Simpson, que es que no podemos hablar de animación y no mencionar Los Simpson, que es icónica. Es verdad que ha ido decayendo un poco en cuanto a creatividad y calidad, pero es que estamos hablando de una serie de animación que es mítica, desde hace más de 20 años. Y sus primeras 10, 11 temporadas es que tienen momentos icónicos. Sí. Además, también Los Simpsons, Matt Groening, el creador, venía del cómic también. O sea, es decir, los primeros cómics que él tenía, ya se le veía Sí, el trazo que iba a derivar luego en Los Simpsons, ¿no? En los 80 y demás. sí, totalmente. Y yo no creo que haya decaído como tal. Yo creo que se ha pegado el tijeretazo él a sí mismo porque ha tratado, sobre todo en las primeras temporadas, trata temas muy controversiales. Sí, era más políticamente incorrecta. El humor era más ácido, más bruto. Luego entró ya de lleno en el mundo mainstream, hicieron la película, hicieron temporadas muy descafeinadas, pero a la calidad no. Yo particularmente, pero esto es una cosa mía, Sí, prefiero la animación primigenia. No tan pulida y depurada como están ahora. sí. Lo veo que ha perdido la esencia esa, no sé, el trazo, no sé, es una cuestión estética mía, pero vamos. Sí, en contenido igual, en contenido yo creo que ha decaído entre muchas comillas, pues no es decaer, es simplemente venderse por unos milloncejos y... Sí, yo creo que es el ejemplo tal cual de estirar el chicle. Es algo bueno y quieres explotarlo, pero llega un momento en el que esa esencia se desgasta. No es que se pierda, pero se desgasta de tanto darle de sí a los personajes. No sé. Cuando una cosa funciona al final y tienes un respaldo tan grande como es el tema de la Fox, que también ha Claro. sido incluso parodiada por el propio Groening en algunos capítulos y utilizando un poco el metacine y demás. Sí. No sé, yo creo que bueno, que ahí está, porque ha sido una serie súper importante, sobre todo para las series de animación más adultas, ¿no? De las Totalmente. primeras. Y ya luego, Es bueno, como, Futurama y eh, tal, pero... sí, digamos que es pionera de alguna manera, totalmente. Yo quería mencionar dos, pero esta gente no son estudios de animación como tal. Son Sodec y Canal Plus, que han hecho también algunas cositas en la animación entre Francia, Canadá, Bélgica. Y, por ejemplo, hay una película que es Bienvenidos a Belleville, que es una animación muy parisina, aunque es una coproducción, que está producida por estas dos majors, pero no son de animación como tal, no solo han hecho eso, de hecho han hecho más cosas de live action y cosas Sí, para televisión más que animación, pero sí es verdad que esa película fue muy importante en la animación francesa. Es una película muy de nicho que quien no la conozca lo recomiendo. Una película que tiene también muy poquito diálogo, pero que está muy bien. Está muy bien. Y esto era por mencionar algo de en Europa, porque siempre nos centramos en Norteamérica, Inglaterra y tal, totalmente, y totalmente, en muy Europa. buena recomendación. Yo quería también mencionar cosas asiáticas, sobre todo de la animación japonesa, porque existen estudios de animación japoneses que han acercado ya no solo la animación japonesa a la gente occidental, sino la animación en general. A ver, a ver si lo pronuncio bien. El estudio Shinji o algo así, pero ese estudio nos ha dado series de la infancia, digamos, de muchos, como son Doraemon y Shin-Chan. Y esos son series, y digamos que esos pueden ser los primeros acercamientos al anime, a la animación japonesa, de muchos.
y claro, es que se tenían que mencionar, sí o sí. Luego, otros grandes estudios de animación japonesa que también ayudan mucho a acercar digamos, el anime a lo mainstream es Estudio Ghibli, Hombre. que por supuesto es que no podíamos hablar de animación si no mencionamos Estudio Ghibli. De hecho, la película del viaje de Chihiro ganó en 2001 el Oscar a película de animación frente a Spirit, que es una película increíble, perfecta, de DreamWorks. Peliculón. Digamos que el cine asiático se ganó frente a un estudio tocho de Estados Unidos. Y es muy interesante y, claro, el viaje de Chihiro es que merece todo el reconocimiento que se le puede tener. Bueno, el viaje de Chihiro, Princesa Mononoke, Totoro, Porco Rosso, El castillo ambulante, El viento se levanta. Es que Ghibli podría estar, vamos, un vídeo entero hablando de ellos. Sí, sí. Y luego hay otro estudio tocho de animación japonesa que es MAPPA, que tiene a sus espaldas animes como Ataque a los Titanes, Shingeki no Kyojin y Jujutsu Kaisen, que también son ejemplo de... es verdad que todo esto empieza en mangas. Esto es también cómic y novela gráfica japonesa. Pero digamos que también son ejemplos de serie, de historia muy buena que pueden acercar tanto a la animación como a la animación japonesa, a los animes, al consumir animes al público general, al mainstream. Porque sí, pues Ataque a los Titanes yo creo que es eso, un anime que creo que todo el mundo conoce o todo el mundo así más adulto, joven, ha visto. Y es verdad que de pequeños pues se ve Doraemon, por ejemplo, Shin-Chan, tal, pero ahora más de mayor esos serían un poco los ejemplos. Sí, bueno, yo también quería romper una lanza a favor sobre una serie que me imagino que la gente conocerá, porque tampoco es tan desconocida, que es Full Metal Alchemist. Sí, sí, sí. Que es una serie... Además, últimamente está más, no sé si es porque han estrenado una peli o una temporada, pero yo no la he visto. Pero sí, es muy popular últimamente. Yo la recomiendo porque es una serie que yo empecé a ver. Yo al principio no era para nada de anime, vamos, de serie. O sea, Estudio Ghibli y tal, sí. Pero de anime no. Y fueron 2 series las que me introdujeron, aparte de retrotrayéndonos a la infancia, como Shin-Chan, Doraemon y tal. 2 series particularmente para mí especiales son Full Metal Alchemist y una serie que esta la conoce muy poca gente, que se llama Monster. Que es una serie que duró muy poquito. Fueron, creo que 2 temporadas y tal. Y también rompió ahí un poco la membrana de lo preconcebido y precocinado del mundo del anime y tal. Yo esas 2 series las lanzo desde aquí porque la verdad que a mí me gustaron particularmente bastante. Y de Estudio Ghibli, bueno, de Estudio Ghibli, La tumba de las luciérnagas, yo me he pegado una llantera con esa película cada vez que la he visto. Impresionante. Sí, es de nuevo animación muy trascendental que sin duda te cautiva y al menos una vez en la vida es que hay que verla, no hay más. Pues vamos llegando ya al final. Yo creo que hemos hablado un poquito de todo. Sí, es que podríamos estar aquí horas mencionando... Bueno, espérate que se nos olvidaba. ¿Qué pasa con la IA en la animación? A ver, el problema, yo creo que ahora la animación puede verse un poco en peligro, no diría peligro, pero condicionada, porque al final la inteligencia artificial es algo que nos afecta en todos los ámbitos, pero el tema de la animación es algo que se está viendo cambiada, pero yo creo que el que exista no quiere decir que se tenga que abusar de ella. Entonces, considero que la animación es algo muy importante, es un medio artístico muy importante, de expresión también, y creo que como cualquier medio artístico es muy importante que los procesos creativos sigan siendo humanos,
porque al final la emoción, la imaginación, toda la humanidad que pueda sentir la da una persona. Entonces, en todo lo que sea creatividad hay que no abusar del tema de la inteligencia artificial o no darla por sentada, como que hay que respetar el trabajo de la gente que hace animación y de la animación y protegerla, digamos. Protegerla en el sentido de que ahora los niños que crezcan en una generación de internet, de estímulos, de que cojo el móvil de mi padre y me pongo a ver cosas, que no sean cosas hechas por IA, sino que se siga viendo Pocoyo, que se siga viendo La Patrulla Canina, que se siga viendo y que tenga todo un proceso de pues empiezo a ver animación de pequeño y luego ya de mayor veo otro tipo de animación porque, pues como hemos dicho, la animación es un medio y se va adaptando a cualquier tipo de historia y de público. Y sí, bueno, por ahí no subestimar la animación y protegerla. Claro, desde aquí no estamos criticando a nadie, que nadie se disguste. Estamos diciendo que no hay que abusar ni perturbar un trabajo de orfebrería que es bonito. Al final, si hubiéramos tenido todas estas películas de las que hemos hablado hechas por IA, seguramente no lo hubiéramos comentado, porque no existirían. Hay cosas que no se pueden, por eso, porque llevan una emoción que no te da una inteligencia artificial. Claro. O sea, ese toquecito de magia que hemos hablado, de todo lo que hemos hablado, faltaría. Entonces, no estamos diciendo que no se haga nada con IA, estamos diciendo que no se abuse de la IA. Sobre todo en lo que se refiere a unos procesos creativos, a unos procesos de hablar de sentimientos o experiencias universales del ser humano, que ahí es donde radica el empatizar. O aunque sean historias sobrenaturales o imaginación, al final eso es algo que nutre a una persona. Claro. Que vivimos en plan mínimo, señoras y señores, y tenemos que vivir más aquí en el mundo real. Pues María, muchísimas gracias por estar hoy aquí. Nada, sí, muchas gracias a ti. Y a vosotros, pues nada, os vemos en el próximo y a ver si os gusta la intervención de María hoy por aquí. ¿Vale? Muchas gracias por la invitación. A ti. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.